sexuales más primarias y las características sexuales secundarias. Las definimos, ¿verdad? Y hablamos cuáles eran, respondimos algunas dudas, en fin. Entonces ahora vamos a empezar con otro tema que es bien trascendental eh, y que corresponde a los temas de regulación de los ciclos femeninos, ¿ya? Que es lo que se llama el ciclo sexual, que es un tema bien complicado, la verdad, pero tratemos de hacerlo lo más fácil y sencillo posible para que no muramos en el intento, ¿ya? Em, a ver, lo primero que tenemos que saber es que el ciclo femenino está regulado por hormonas, ¿ya? Y para eso hay varias hormonas que tenemos que comenzar a conocer hoy día. Fíjense el siguiente esquema que nos va a simplificar bastante la vida con respecto a lo que es este ciclo. Fíjense, tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis, tenemos los ovarios, que son la gónada, y tenemos hormonas. El hipotálamo genera una hormona que se llama GNRH, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Eso significa GNRH, hormona liberadora de las gonadotrofinas. Y esa estimula a la adenohipófisis a liberar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, FSH y LH respectivamente. Ambas funcionan sobre los ovarios, o más que sobre, en los ovarios. Hacen distintas cosas que vamos a ver hoy día, pero estimulan la producción de las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, este mono hay que conocerlo muy bien, ¿ya? Y ojalá recordarlo de por vida, no solo para una evaluación, sino que de verdad es importante saberlo y saberlo muy bien, básicamente por lo trascendental que es para entender cómo funciona el cuerpo femenino, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí como un antecedente no menor, ¿ya? De hecho, sabiendo esto, podemos entender bien eh, cómo, cómo opera, ¿verdad? El, el cuerpo femenino, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo funciona este mono, verdad? Eh, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, pero más o menos así. Hipotálamo genera GNRH, estimulas a la adenohipófisis, que a liberar folículo estimulante y luteinizante, ¿cierto? FSH y LH, y eso funciona sobre el ovario o en los ovarios, estimulando la producción de estrógeno y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Bueno, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Y esto, por favor, dudas, consultas, me lo hacen saber, ¿ya? Es importante que me lo pregunten si no entienden, porque si no van a quedar muy perdidos. Bueno, los ciclos sexuales femeninos tienen una duración normal de 28 días, ¿ya? Muy posiblemente cualquiera de las mujeres que está aquí presente no dure 28 días, dure más, dure menos. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de la adolescencia, una de las características bien interesantes que también ocurre es que es la irregularidad en los ciclos, porque todo esto recién se está formando. Ya si uno es más adulto y tiene, no sé, veintitantos años, 30 años y sigue con esta irregularidad, ya ahí puede ser un poco más complicado porque, no sé, pensando en un futuro embarazo, si alguna vez quiere tener familia, evidentemente eso puede complicar un poco. No quiere decir que no pueda, pero sí va a ser a lo mejor un poco más complejo, pero lo importante es que eso tiene tratamiento y tiene solución, ¿ya? Eh, ahora bien, eh, los ciclos normales biológicos de una mujer duran en teoría 28 días, ¿ya? Y se hacen en este mono, en este esquema que ustedes ven acá, que parte el día 1 y culmina el día 28. ¿Ya? Aquí están los 28 días de un ciclo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los 28 días de un ciclo tienen hartas fases, ¿ya? Y esas son las que vamos a conversar. Miren, si nosotros vemos el útero de una mujer,
¿ya? Si nosotros vemos el útero de una mujer, nosotros vamos a ver ciertas fases que son las que están aquí arriba. Estas fases que están acá arriba son las fases del el útero, del ciclo del útero, el ciclo uterino, que también dura 28 días. Si nosotros vemos el ciclo sexual en general, vemos estas, la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. Esto es el ciclo sexual general. Y si nosotros vemos el ovario o los ovarios, nos vamos a encontrar con otras fases que también cuadran con los 28 días del ciclo, que son estas que están acá abajo. Entonces, va a depender de dónde estemos mirando, qué fase es la que vamos a encontrar. Si miramos el útero, vamos a ver estas. Si lo miramos general, vamos a ver estas. Y si miramos el ovario, vamos a ver estas. ¿Ya? Entonces, es distinto. No es una sola cosa, ¿cierto? Así como tan fácil, sino que va a depender de dónde estemos mirando eh, las fases que van a ocurrir, que evidentemente cada una va a estar ocurriendo al unísono de la otra, o sea, van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Ya no es que una sea así como primero, no, son lugares distintos con fases que están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, para tratar de resumirlo todo en un solo gráfico, se ve este. ¿Ya? Ya. Si nosotros vemos el útero, nosotros nos vamos a encontrar con la fase de menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Si nosotros vemos el ciclo completo, nos vamos a encontrar con la fase preovulatoria, con la ovulación y con la fase posovulatoria. Y si nosotros vemos el ovario, nos vamos a encontrar con la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Folicular, ovulatoria, lútea, esto es ovario. Preovulatoria, ovulación, posovulatoria, esto es el ciclo sexual general. Y si nosotros vemos el útero, nos vamos a encontrar con menstruación, proliferativa y secretora. Todas estas están ocurriendo al unísono, o sea, al mismo tiempo, las, todas, ¿ya? Solo que en sectores distintos. Ya. Lo primero que tenemos que saber es que, como les decía yo, tenemos 28 días de ciclo. El día 1 del ciclo es el día que a la mujer le llega la regla. ¿Ya? Vuelvo a insistir, el día 1 del ciclo es el día que a una mujer le llega la menstruación, no el día 1 del mes, sino que el día que a la mujer le llega la menstruación. Si la menstruación le llegó hoy día es el día 1 del ciclo de esa mujer. Da lo mismo que sea 3 de noviembre, es el día 1 del ciclo de esa mujer. Si le llega el veintitanto de noviembre, da lo mismo, ese es el día 1 del ciclo de esa mujer. Entonces, la llegada de la menstruación marca el primer día del ciclo de una mujer. ¿Ya? Suponiendo que este ciclo es de 28 días, eh, 14 días después, ya el día al medio, justamente el día 14, ocurre la ovulación. Obviamente ya vamos a ir viendo cómo obtener esto y qué hacer si los ciclos no son de 28 días. Eso lo vamos a ver en un momentito más, pero por ahora vamos entendiendo el modelo general. El día 14, el día justo al medio, la mitad de 28 es 14, ese día es el día de la ovulación, vale decir, el día que el ovocito secundario, ¿cierto? Que ya conversamos la semana pasada, sale del ovario y entra a la trompa de falopio. Y el día 28 es el último día del ciclo, o sea, si aquí es el día 28, el último día, al otro día le llega la regla a la mujer, porque comienza el otro ciclo, ¿ya? O sea, este es el último día del ciclo, el día 28, o sea, al otro día sería el día 1, pero del otro ciclo, del siguiente. Esa es como la idea. ¿Qué es lo importante? Que si nosotros vemos la fase posovulatoria, ¿sí? La fase posovulatoria tiene una duración estable. Siempre dura 14 días. Bueno, entre 13 y 14 días, pero esos son los días. 13 o 14. No dura más, no dura menos. Siempre dura entre 13 y 14 días. Y principalmente, dejémoslo en 14. Ya, puede ser 13, 14, pero principalmente son 14. Tiene duración estable y no cambia de eso. En cambio, la fase preovulatoria, perdón, la fase preovulatoria
tiene duración variable. Puede durar más o puede durar menos de 14. Entonces, cuando los ciclos son más largos o más cortos, la fase que se alarga o que se acorta es la preovulatoria, no la posovulatoria, porque la posovulatoria tiene duración estable, dura siempre lo mismo. La fase preovulatoria es la que se puede aumentar en tiempo o disminuir en tiempo. Entonces yo no puedo confiarme de la fase preovulatoria para sacar cálculos, porque puede variar. De la única que yo me puedo confiar, porque sé que vale siempre lo mismo, es de la fase postovulatoria. Y eso para sacar cálculos nos va a servir bastante, que eso lo vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? Entonces, esto nos representa más o menos cómo va variando, ¿cierto? El ciclo durante los 28 días que dura. Y obviamente aquí están metidas las hormonas, que son las que vamos a ver ahora en unos gráficos que no son muy lindos, pero vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, ¿ya? Para poder cachar y decir, ah, mira, esto sirve para esto y por eso está primero, por eso está después, ¿ya? Y después vamos a ver el ciclo del ovario, ¿ya? Para que también lo puedan entender. Ya, miren, aquí tenemos las distintas hormonas, ¿ya? Tenemos las hormonas de la hipófisis, vale decir la LH y la FSH. Tenemos las hormonas del ovario, vale decir los estrógenos y la progesterona. Tenemos el ciclo ovárico, que eso lo vamos a ver en un momento más. Y también tenemos el ciclo uterino, vale decir, este es el endometrio. ¿Ya? Todos están en base a los 28 días del ciclo. ¿Ya? Vamos a partir por acá arriba. Vamos a partir por las hormonas de la hipófisis, vale decir, la LH y la FSH. Voy a partir por la FSH, que es la verde. La hormona folículo estimulante, y aquí es bueno aprenderse ese nombre porque nos permite acordarnos qué hace, ¿ya? Por eso folículo estimulante. Mira el nombre, folículo estimulante. ¿Qué hará? Estimula a un folículo. ¿Qué era un folículo? Los folículos eran las cosas que estaban adentro del ovario, ¿verdad? Y que permitían, y que dentro de esos folículos se estaba generando un ovocito secundario. Eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Acuérdense que dentro de los ovarios habían estas cosas que se llamaban folículos, y los folículos, ¿cierto? En su interior tenían al gameto femenino, que es el ovocito secundario, y que permitían el crecimiento de este ovocito secundario. Entonces, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos, ¿ya? Por eso, la hormona folículo estimulante está más alta en la fase preovulatoria, porque si me acuerdo, miro para atrás, la fase preovulatoria también se llama fase folicular. ¿Por qué? Porque en ese momento se está desarrollando, está creciendo el folículo, gracias a la hormona folículo estimulante. Luego del crecimiento del folículo, la FSH disminuye su nivel ya en la fase posovulatoria, porque ya el folículo ya creció y ya se rompió aquí en la ovulación. Entonces, la hormona folículo estimulante lo que hace es que me estimula el desarrollo de los folículos y el crecimiento de estos folículos para que en el interior de estos folículos se esté desarrollando, esté creciendo este ovocito secundario. Por otro lado, tenemos la hormona luteinizante. ¿Qué hace la hormona luteinizante? Simple. La hormona luteinizante lo que hace es que estimula. Fíjense, la hormona luteinizante básicamente es constante todo el ciclo, pero poquito antes de la ovulación, que es este día que está aquí, poquito antes de la ovulación se pega un pic muy alto. ¿Qué hace la hormona luteinizante? La hormona luteinizante lo que hace es estimular la ovulación, hace que el folículo que se estaba formando se rompa, y por tanto como se rompe, se estimula la ovulación. Entonces, la hormona luteinizante lo que hace es romper este folículo para que el ovocito secundario que estaba en el interior salga y por tanto ocurra la ovulación. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas inhiben la LH. Las personas que toman pastillas anticonceptivas no tienen LH. Entonces, como o sea, no es que no tengan, sí tienen, pero tienen muy baja la cantidad de LH. Entonces, como tienen baja la cantidad de LH, no se rompe el folículo. Y por tanto, como no se rompe el folículo, no ovulan. Ese es su mecanismo de acción. La anovulación. Las personas que toman
pastillas anticonceptivas, ¿verdad? No ovulan. ¿Por qué? Porque la hormona que estimula la ovulación, que es la LH, no está, o está en niveles muy bajos. Entonces, no se pega en este pic, que permite justamente que el folículo se rompa y se genere la ovulación. Entonces ya sabemos que la hormona folículo estimulante estimula el desarrollo y el crecimiento de este folículo que en el interior tiene el ovocito secundario, por eso está presente más en esta fase que en esta, o preovulatorio que posovulatorio, y la LH estimula que este folículo que ya creció, gracias a la FSH, la LH lo rompe. ¿Para qué? Para que se estimule la ovulación. Y el ovocito secundario que está al interior de este folículo pueda salir. Estas son las funciones de la FSH y de la LH. Por otro lado tenemos las hormonas ováricas, vale decir los estrógenos y la progesterona. Ya. Los estrógenos, vamos a partir por la línea negra, que son los estrógenos, si ustedes se fijan, están más presentes en la fase preovulatoria que en la posovulatoria. O sea, también están presentes en la posovulatoria, pero menos, porque la progesterona está prácticamente ausente en la fase preovulatoria, pero está súper alta en la fase posovulatoria. ¿Por qué los estrógenos están más altos acá y la progesterona está más alta acá? Súper sencillo. Los estrógenos, por un lado, están más presentes en la fase preovulatoria porque los estrógenos estimulan el desarrollo y crecimiento del endometrio. Recuerden que el día 1 el endometrio no está, si está la regla, el endometrio se cayó, ¿cierto? Acuérdense que la regla era el desprendimiento del endometrio. Entonces, evidentemente, la mujer que tiene la regla, endometrio no tiene, porque lo está botando. Entonces, después ese endometrio tiene que volver a crecer, tiene que volver a desarrollarse. ¿Quién estimula el desarrollo de ese endometrio? Son los estrógenos. Por eso los estrógenos están presentes o más presentes en la fase preovulatoria, haciendo que este endometrio comience a crecer, comience a proliferar. Por eso se llama fase también proliferativa, porque este endometrio comienza a aumentar su tamaño, a proliferar. Luego los estrógenos disminuyen un poco y, bueno, se mantienen un poquito más alto en la fase posovulatoria por una razón súper sencilla, que en realidad los estrógenos después estimulan, eh, ¿cuánto se llama? Los procesos pensando en el embarazo, el desarrollo de las glándulas mamarias, van a estimular un poco la preparación del útero para un futuro parto, en fin. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Pero ahora lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que los estrógenos están más presentes en la fase preovulatoria, producto de que están estimulando el desarrollo del endometrio que se ha caído producto de la menstruación. Por otro lado, tenemos la progesterona, que la progesterona, si ustedes se fijan, está más alta en la fase posovulatoria. La razón es la siguiente. La progesterona es la hormona que mantiene adherido el endometrio al útero. Por así decirlo, es la progesterona mantiene que el endometrio se mantenga pegado al útero. ¿Ya? Esa es la hormona que mantiene el endometrio pegado al útero. Entonces, fíjense, cuando el ciclo se va acabando y vamos llegando a los 28 días, la progesterona va bajando. Entonces, la adherencia del endometrio al útero se va acabando. Y claro, cuando termina el ciclo, la progesterona prácticamente no está. Entonces, ¿qué pasa? Ya nadie mantiene adherido el endometrio al útero. ¿Qué pasa? Que el endometrio se desprende y llega a la regla. Esa es la razón de por qué llega la menstruación, porque se baja la progesterona. Entonces, cuando la progesterona disminuye, ¿verdad? El endometrio se suelta y comienza el flujo menstrual. Esa es como la idea. ¿Cuál es la función del endometrio? El endometrio le va a permitir a una mujer que si en caso llegase a quedar embarazada, es en el endometrio en donde se va a implantar el cigoto, ¿ya? En realidad el embrión, ¿ya? Es es en el endometrio en donde se va a implantar el cigoto. Si no hay endometrio, no tiene dónde implantarse este cigoto, ¿ya? Que es el producto de la fecundación.
Entonces, claro, cuando llega la regla, evidentemente, este endometrio se cayó. ¿Pero por qué se cayó? Porque la progesterona disminuyó. El pegamento, por así decirlo, que mantenía pegado el endometrio al útero, que es la progesterona, no está. Entonces, si no está, se cae. ¡Pum! Y llega la regla. ¿Se entiende, no? ¿Queda, queda entendido más o menos la lógica que hay detrás de esto? ¿Se comprende? Bien, ok. Ya, entonces, eh, bien, entonces con eso, ¿cierto? Disminuye la progesterona y por tanto, como disminuye la progesterona, se suelta el endometrio. Me voy a saltar el ciclo ovárico porque lo vamos a ver en un momento más, que lo vamos a ver en la diapo siguiente, pero quiero que por favor se fijen en el de acá, que es el endometrio, el grosor del endometrio, ¿cierto? El espesor del tejido endometrial. Evidentemente, cuando hay flujo menstrual, endometrio no hay, pues se cayó, ¿cierto? Y luego comienza toda lo que es la proliferación de este endometrio, el volver a crecer. ¿Quién genera esta proliferación? Los estrógenos, ¿cierto? Los estrógenos están produciendo que este endometrio vuelva a aumentar su tamaño. Luego, en la fase posovulatoria, que en el caso del ciclo uterino se llama fase secretora, porque se está secretando progesterona para mantener adherido este endometrio al útero, o sea, mantener pegado este endometrio al útero. Esto se mantiene súper grueso, esperando tal vez una posible llegada de un cigoto que se va a implantar aquí. Pero si este cigoto no llega, porque no hay fecundación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que cuando la progesterona vaya disminuyendo, 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 ¿qué va a pasar? Que este endometrio, ¿cierto? Se va a desprender, se va a soltar, se va a caer y va a volver a llegar la menstruación. Y eso es más o menos cada 28 días. Pregunta para todos y todas. Si una mujer está embarazada, porque hubo fecundación y por tanto está embarazada, ¿qué debería ser lo lógico que le debería pasar con respecto a la progesterona? ¿Debería bajar? ¿Debería mantenerse? ¿O debería subir? ¿Qué creen ustedes? Si una mujer está embarazada, la progesterona debería disminuir, debería mantenerse alta o debería aumentar aún más en vista de lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que en teoría debería pasar? Exacto, ¿cierto? Una mujer embarazada, justamente, la progesterona sube un poco más y se mantiene alta. ¿Y cuánto tiempo se mantiene alta? Se mantiene alta 9 meses, ¿ya? Porque la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Si usted le quita la progesterona a una mujer, la mujer aborta. ¿Ya? Eso es lo que le va a pasar. Se le va a caer el endometrio y si tiene adentro un niño o niña, ¿cierto? Implantado, se va a caer también y va a abortar. ¿Te fijas? Eh, entonces, esto dura 9 meses. Ahora, ¿quién produce esa progesterona? Todavía no lo hemos discutido, pero el papel de quien produce esa progesterona y la mantiene alta durante los 9 meses cambia, porque 3 meses la produce una estructura, que ya la vamos a nombrar, y de los 3 meses en adelante la produce otra. Entonces, pero take it easy, que eso lo vemos en un momento más. ¿Se entiende, no? Queda más o menos clara la lógica que hay detrás de esto de las hormonas y de la mantención del endometrio y cuando se cae y todo. Ya, perfecto. Bien, ok. Entonces, uno podría pensar, ¿cierto? Que si yo quiero saber si una mujer está embarazada, una buena forma sería medir si tiene progesterona alta, ¿por cierto? Entonces uno podría pensar que esos son los test de embarazo, que miden la progesterona. Y no, ¿ya? No miden la progesterona, miden otra cosa, que ya vamos a ver también. Bueno, entonces ya tenemos más o menos entendido esta maraña de rayas, ¿verdad? Y de entender por qué fluctúan así las hormonas. Entonces ahora vamos a entender un poquito esto, el ciclo uterino, perdón, el ciclo ovárico. Bueno, el ciclo ovárico, que es lo que ustedes ven acá, no se asusten de estas cosas feas, pero lo vamos a tratar de entender. Esto es un ovario, ¿ya? Un ovario. Y adentro del ovario, nosotros encontramos los folículos,
¿cierto? Que eran lo que al interior se iban desarrollando, ¿cierto? Iban creciendo y que al interior de un folículo está el ovocito secundario, que es el gameto femenino, ¿cierto? Que es el que va a ir en búsqueda de los espermatozoides, o al revés, en realidad, va a ir a ver si se encuentra con espermatozoides y tal vez lo fecundan. O si no, no nomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este crecimiento de los folículos, se llama fase folicular, justamente porque los folículos van creciendo desde un folículo primario, pasan a un folículo secundario, después un folículo terciario y finalmente un folículo maduro o folículo de Graf. Ese es el otro nombre que tiene, folículo maduro o folículo de Graf, que es un folículo ya grandote, fíjense, en su interior con el ovocito secundario listo y listo para ovular. ¿Quién estimula el crecimiento de estos folículos? La hormona folículo estimulante, la FSH. Aquí trabaja en este crecimiento de los folículos la hormona folículo estimulante, la FSH. Luego, el día de la ovulación, este folículo se rompe y expulsa al ovocito secundario que tiene en su interior. ¿Quién hace que este folículo se rompa? La hormona luteinizante. Y ese proceso se llama ovulación, ¿cierto? La hormona luteinizante, la LH, es la que hace que este folículo se rompa y se libere este ovocito secundario. ¿Me explico? Y este ovocito secundario va a caer a las trompas de falopio y bueno, va a seguir su recorrido a ver si hay espermatozoides que lo logran encontrar y tratar de fecundar. Esa es la lógica de que hay detrás. Pero quiero que ustedes se fijen en algo. Cuando el ovocito secundario sale, este va a caer en la trompa de falopio y va a seguir su camino en dirección al útero. Pero adentro del ovario, el folículo que albergó a este ovocito secundario se queda, no sale. Se fijan que la cuestión sigue aquí. Luego de que hay ovulación, el folículo queda vacío, ya no tiene el ovocito secundario. Entonces, este folículo se transforma en esta cosa que ven aquí amarilla, que se llama cuerpo lúteo. Este folículo que estaba acá, que albergó al ovocito secundario, luego se transforma en esta cosa que se llama cuerpo lúteo. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, cuerpo lúteo. ¿Qué hace el cuerpo lúteo? ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es el que produce progesterona. Esta cosa es la que produce la progesterona. Entonces, mira, si nos devolvemos para atrás, fíjate, ahí está la fase folicular, que es cuando el folículo va creciendo de un folículo primario, secundario, hasta un folículo de Graf. La ovulación, producto de la LH, y luego el folículo se transforma en esto, en el cuerpo lúteo. ¿Qué va haciendo el cuerpo lúteo? Produce progesterona. Ah, claro, pues, después de la ovulación, ¿qué pasa con la progesterona? Aumenta. ¿Por qué? Porque está el cuerpo lúteo justamente produciendo progesterona. ¿Se entiende, no? El cuerpo lúteo aumenta, ¿cierto? Su tamaño, va generando cada vez más progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Que este cuerpo lúteo está produciendo progesterona. ¿Para qué? Para dejar pegado el endometrio al útero y no se caiga, no llegue la regla. Pero ¿qué pasa? Que este cuerpo lúteo tiene fecha de vencimiento. Dura 14 días. Eso es lo que dura, 14 días. Entonces, cuando ya van pasando los días, va acercándose el día 14, este cuerpo lúteo empieza a degenerar, empieza a achicarse cada vez más. Y evidentemente, cuando este cuerpo lúteo va achicándose, la producción de progesterona va disminuyendo. Obvio, ¿cierto? Y cuando este cuerpo lúteo se degenera por completo, se transforma en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, que es cuando ya el cuerpo lúteo ya deja de producir progesterona. Ya no hay más progesterona. ¿Y qué pasa cuando ya no hay más progesterona? Se cae el endometrio. Y si se cae el endometrio, ¿qué pasa? Se llega la regla. Y comienza un nuevo ciclo. ¿Entiendes? Entonces, ahí tenemos la fase folicular, tenemos la ovulación, y esta fase que está acá, donde tenemos al cuerpo lúteo, que finalmente degenera y se transforma en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, se llama fase lútea o fase luteínica, ¿ya? Por el cuerpo lúteo que produce, ¿cierto?, la progesterona. Pregunta, si una mujer está embarazada, ¿se le debería degenerar el cuerpo lúteo? ¿Sí o no? Así de sencillo.
si una mujer está embarazada, ¿se le debería degenerar el cuerpo lúteo y transformarse en un cuerpo blanco? ¿Sí o no? Según la lógica de que estamos pensando. Si una mujer está embarazada, ¿se le debería o no degenerar el cuerpo lúteo? ¿Sí o no? Así de sencillo. No, ¿cierto? No. Porque si se le degenera el cuerpo lúteo, se le va a acabar la progesterona. Si se le acaba la progesterona, se le va a desprender el endometrio y lo que tenga pegado en el endometrio se le va a caer y va a abortar. Ahora, si usted quiere abortar y cosas, ya eso es otra cosa, ¿no? De hecho, las pastillas estas, ¿cómo se llaman? Las del día después, ya, no sé si las conocen, las pastillas del día después, que son un método anticonceptivo de emergencia, lo que hacen justamente es, por así decirlo, matar al cuerpo lúteo. ¿Ya? O sea, si se está produciendo progesterona, las pastillas anticonceptivas lo que hacen es hacer que el cuerpo lúteo de un momento a otro deje de producir progesterona. Y por tanto, si deja de producir progesterona, se cae el endometrio. Y por eso llega la regla. ¿Ya? Esa es la gracia de las pastillas anticonceptivas. Y evidentemente, si llega la regla y si por a veces motivo hay algo que se implantó en el endometrio, obviamente si llegó la regla, se cayó el endometrio, obviamente va a arrastrar con todo para abajo. ¿Me explico? Perdónenme las palabras así medias coloquiales que estoy ocupando, pero para que lo entiendan. ¿Ya? Esa es como la idea que tienen estas pastillas. ¿Ya? Sí, claro. Que las pastillas estas, las del día después, lo que hacen es suspender la función del cuerpo lúteo. Lo apagan así de manera brusca. ¡Pum! Entonces, como lo apagan, deja de producir progesterona. Entonces, si no hay progesterona, evidentemente se va a soltar el endometrio. Si se suelta el endometrio, se cae, va a llegar la regla. Y si por ABC motivo hubiese algo implantado en ese endometrio, ¿cómo se va a caer? No va a haber, ya se va a caer, va a arrastrar con todo hacia abajo, ¿cierto? Y no va a haber embarazo. ¿Se entiende, no? Queda como clara la idea, ¿sí? Más o menos. ¿Se entiende, no? Sí, ya, perfecto. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, entonces, eso es más o menos el funcionamiento, así a modo general, de una mujer. ¿Ya? O sea, cuando una mujer está con la regla o le llega la regla es porque su progesterona está en cero. ¿Ya? Sí, porque se le soltó el endometrio y ¡pum! ¿Cierto? Se cayó y llegó la regla. Esa es como la idea. Bueno, entonces, eh, bueno, aquí hay unas fotos bien interesantes que siempre me gusta mostrarlas. El ovocito es una célula muy grande. Esto amarillo que ustedes ven acá, que no es una bola de Dragon Ball ni nada por el estilo, esto es el ovocito secundario. ¿Ya? Esto es lo que ustedes ovulan. Y este es el gameto, ¿cierto? Femenino, que va a ser posiblemente fecundado por ¿cuánto se llama? Por un espermatozoide. Esta cosa más grandota que ustedes ven ahí es un folículo y todo esto que ustedes ven acá es un ovario. ¿No? Esto es un folículo de Graf, un folículo maduro. Y bueno, ahí ustedes ven cómo se rompe ese folículo y este ovocito sale en dirección a las trompas de falopio. Esta es una foto real, ustedes ven que no es mentira, ¿cierto? Que ahí se puede ver que esto no es mentira y es verdad, ¿cierto? Es así, ¿ya? Bueno, entonces veamos y hagamos un ejemplo, ¿ya? Estos ejemplos son súper importantes. Fíjense, aquí el maldito profesor ya empezamos con problemas y ahora me puso un ciclo de 27 días. Entonces, si esto uno lo pone en una prueba, ¿cierto? Uno pone, ay, pero si el profe me enseñó con 28, ¿qué hago? Hace lo mismo, ¿ya? Mira, fíjese cómo lo vamos a hacer. Y vamos a ir tratando de hacerlo entre todos, porque este es un ejemplo. Si yo les pongo después 40 días, les pongo 32 días, les pongo 80, da lo mismo, porque todos se hacen igual. ¿Ya? Hay que entender la mecánica que hay detrás. Entonces, si usted entiende esto, está al otro lado. Supongamos que el 12 de enero le llegó la menstruación. ¿Ya? Ese día le llegó la menstruación. Entonces, este día, el día 12 de enero, ¿qué día del ciclo es de esa mujer? Pregunto. El 12 de enero, si ese día le llegó la menstruación, ¿qué día del ciclo de esa mujer es
el 12 de enero. El primero, ¿cierto? El 1. Ese día es. Entonces, si a mí me dicen 27 días, este día es el día 1 de esa mujer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo sé y ya identifiqué que este día es el día 1, yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O sea, el 7 de febrero es su último día del ciclo. ¿Ya? Aquí, el 7 de febrero, ¿cierto? Es el último día del ciclo de esa mujer, ¿cierto? Aquí es el último día. Por lo tanto, el 8 de febrero es la próxima menstruación. Entonces, la próxima regla. Si aquí se acabó su ciclo, al otro día empieza el otro. Entonces, aquí va a ser su próxima regla. Entonces, yo con estos datos, yo puedo saber, si yo lo vamos a marcar, de hecho, yo sé que el 27, ¿verdad? Aquí, perdón, el 7, disculpe, es su último día del ciclo de 27 días. Entonces, yo con esto, yo puedo saber, por ejemplo, cuándo esa mujer ovuló. Lo puedo saber. Y uno podría, ¿y cómo lo voy a saber? Fácil. Porque acuérdense que el ciclo, si valía 28, valía 27, valía lo que sea, la fase post-ovulatoria siempre dura 14 días. Entonces, la fase post-ovulatoria termina aquí, el último día del ciclo. Entonces, ¿qué hago yo? Al último día del ciclo le resto 14 días. Y ahí voy a saber cuándo esa mujer ovuló. Fíjate, mira. Si este es el último día, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ese día, esa mujer ovuló el 25 de enero. Ahí más o menos debe haber ovulado, pensando que son 14 días, entre el 24 y 25 de enero. Pero ahí esa mujer ovuló. ¿Te fijas? Entonces, es súper sencillo. Mira, veamos si es verdad. Ahí está. Esa es la ovulación aproximada. Entre el 24 y 25 más o menos la ovulación aproximada, pensando que pueden ser entre 13 y 14 días. Y además, yo puedo saber algo más. Aparte de ya saber cuándo ovuló. Puedo saber cuándo esa mujer es más fértil. ¿Qué pasa? Que los días, 3 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación y el día de la ovulación son los días más fértiles de una mujer. Y si ustedes suman 3 más el día de la ovulación son 7. O sea, es una semana del mes que la mujer es más fértil. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué 3 días? ¿Por qué 3 días antes y 3 días después de la ovulación? La respuesta es súper sencilla. Porque se sabe que los espermatozoides tienen como vida máxima 72 horas. ¿Y cuántas son 72 horas? 3 días. Entonces, usted, por ejemplo, podría tener relaciones sexuales aquí el 22 de enero y relaciones sexuales sin protección ni nada, y usted podría dejar embarazada a esta mujer porque los espermatozoides le podrían alcanzar a durar hasta el día 25, donde esa mujer ovuló, y encontrarse y generar embarazo. ¿Me explico? Entonces, los días, eh, 3 días antes de la ovulación, 3 días después de la ovulación y el día de la ovulación son los días más fértiles que tiene una mujer, siendo el día de la ovulación el día más fértil del mes. ¿A qué me refiero con el día más fértil del mes? Que si usted busca embarazar a una mujer, o usted, mujer, busca embarazarse y tener familia, ese es el día más ideal para tener familia. Eh, no digo que en un 100% de probabilidad, pero las probabilidades aumentan muchísimo más. Si usted busca, evidentemente, eso. Si no lo está buscando, lo que tiene que hacer es evitar, evidentemente, ese día específico o esos días, porque es más probable que usted quede embarazado. Si no se protege con nada, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, es súper importante que ustedes sepan esto y sepan calcularlo. Por ejemplo, miren,
Hagamos otro ejercicio, con este mismo. Supongamos que en vez de 27, esta mujer tiene 32 días de ciclo. Y calculemos lo mismo. Si tiene 32 días de ciclo, siendo el 12 de enero cuando le llegó la regla a esa mujer, calculemos lo mismo. Cuando se acaba su periodo, perdón, cuando se acaba su ciclo, cuándo comienza el otro, cuándo ovuló y cuáles son los días más fértiles. Tratemos de calcularlo. Ya, pues, si este era el día 1, y yo sé que hasta ahí son 27, ¿para qué voy a contar de nuevo? Sigamos, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ¿o no? Entonces, este día es el último día del ciclo de una mujer de 32 días. Por tanto, ahí le debería llegar la otra regla, el, el 13 de febrero, ¿cierto? Le debería llegar la próxima regla, la próxima menstruación. Sí. Entonces, si yo sé que este es el último día, yo ahora le tengo que restar 14 días. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, el 30 de enero esa mujer ovuló, ¿cierto? Más o menos. Entre el 29 y el 30 esa mujer ovuló. Entonces, ¿cuáles son los días más fértiles? Desde el 27 al 29 y del 31 al 2. Esos son los días más fértiles. ¿Se fijan? Así de sencillo. Esto es, ustedes podrían preguntarse, sobre todo, que me ha pasado, y espero que en esta oportunidad no sea así, que me han preguntado, y los hombres, ¿y para qué me sirve esto? Para ti nada, porque a ti no te va a llegar la regla. Pero el día de mañana, cuando tú seas pareja de alguien y se quieren cuidar de no tener hijos, o bien sí de tenerlos, esto les va a servir mucho. ¿Ya? Porque les recuerdo que la reproducción no es solo un tema de las mujeres, ¿cierto? El, el cuidado que hay detrás es un tema de hombres y mujeres. Por más que las mujeres sean las que se embaracen y todo lo demás, y lleven todo el sufrimiento que tiene detrás el embarazo, yo creo que con mayor razón los hombres tenemos que ser bastante responsables en en el cuidado que hay que tener justamente con esto. ¿Ya? Y si usted no quiere meter las patas, menos tan joven, lo mínimo que podría hacer, ¿cierto? Es saber esto. Ahora, esto yo lo enseño porque es la manera en que se calcula. Pero hoy en día usted se mete a la App Store o se mete a la cuestión de Mac o del iPhone y usted pone calendario menstrual y le salen 50.000 aplicaciones que le dan notificaciones y cuestiones que hacen exactamente lo mismo. Así que en ese sentido, el cuidado que hay detrás de esto es responsabilidad de los dos, hombres y mujeres, y por tanto es importante que lo tengan y que lo sepan, ¿ya? Porque yo me imagino, yo como hombre, me imagino que debe ser bastante incómodo para una mujer, ¿cierto? Cuando la mujer llega a la menstruación. O sea, imagínense una mujer que no sabe cuándo le llega la menstruación. Con este método, ustedes pueden saber más o menos y decir, ah, mira, tal día me llega la menstruación. Entonces yo más o menos puedo estar preparado, puedo estar preparada, ¿cierto? Chuta, este día me va a llegar la menstruación. Y no, que no sea una sorpresa, ¿eh? Que por todas las incomodidades que eso puede traer, ¿cierto? Entonces, evidentemente este método permite justamente anteponerse a, bueno, todo lo que pueda sobrellevar y sobrevenir con esto. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Cómo se calcula y da lo mismo la cantidad de días, ¿se entiende más o menos la lógica que hay detrás? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ya, entonces, ya que tenemos más o menos entendido esta cuestión, que es bien importante, sigamos. Ah, bueno, esto es importante también, que este cálculo es obviamente para mujeres que tienen un ciclo que es regular. ¿A qué me refiero con que sea regular? A que les llegue todos los meses. Da lo mismo la longitud de su ciclo, pero que les llegue, porque hay mujeres que son irregulares. ¿A qué se refiere? Se refiere que son irregulares, a que pasan meses en que no les llega la regla. No sé, les llega, por ejemplo, este mes, y diciembre no les llega, y les llega en enero.
y después se saltan hasta marzo, y después 3 meses que sí les llega, después otra vez no. Entonces eso es una irregularidad y evidentemente eso no, claramente ahí uno no puede confiar en este método del calendario porque no se puede, por una irregularidad. Lo importante es que si usted sufre de ese problema, que entre comillas a esta altura de su vida es entre comillas normal, ¿ya? Entre comillas, es solucionable, ¿ya? Es solucionable. ¿Cómo? Se preguntará usted. Yo le voy a decir cómo. Es solucionable con pastillas anticonceptivas o con algún método anticonceptivo hormonal. Mucha gente probablemente en este momento esté pensando, ¿cómo si las pastillas anticonceptivas no son para eso, para la anticoncepción? Obvio, para eso sirven, ese es el fundamento lógico que esto tiene. Pero también ayudan, por ejemplo, a regular los ciclos, sobre todo si una mujer es irregular. Si una mujer es irregular y toma pastillas anticonceptivas, le va a ayudar bastante, bastante a regularizar sus ciclos. Obviamente esto no es de un día para otro, esto es un tratamiento y muy importante que este tratamiento lo tiene que tener o lo tiene que llevar una persona que sepa de esto, vale decir, un ginecólogo. Ya, explico al tiro esa cosa del ovario poliquístico, que es una pregunta muy, muy, muy buena. Un ginecólogo, un matrón, una matrona, ¿sí? Eh, Muy posiblemente, y pasa, porque hasta sí, yo también pasé por todo esto, así que, o sea, me refiero a la edad, no a tomar pastillas anticonceptivas, porque yo soy hombre, pero sí lo he escuchado y sé lo que se siente, porque yo todavía no soy tan viejo. Muchas veces por pudor, por vergüenza, ¿cierto? Uno dice, chuta, ¿cómo lo digo, ¿cierto? ¿Cómo le digo a mi mamá que quiero ir al ginecólogo? Va a pensar quizás qué cosa, ¿cierto? Entonces, es importante, ¿cierto? Esta cosa de ir y preguntar y hacerse exámenes. ¿Por qué? Porque yo lo he visto mucho y yo me imagino que ustedes también, a través de las redes sociales, venden pastillas anticonceptivas. Probablemente ustedes tengan amigos o amigas que toman pastillas anticonceptivas y le hacen, pucha, el descueve. Pero eso no significa que a ustedes les va a hacer bien, porque las pastillas anticonceptivas se recetan específicamente según lo que usted tenga. Entonces, no porque a su best friend forever le hacen muy bien tales pastillas, a usted también le tienen que hacer bien. No, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Que antes de suministrarse cualquier cosa, alguien que sepa se lo tiene que suministrar y no porque usted quiere, ¿ya? Eso es importante que lo sepa y lo sepa muy bien. Otra cosa, cualquiera de estas pastillas o métodos hormonales que hay, aparte de evidentemente proteger contra la anticoncepción, vale decir, el embarazo no deseado, ayudan a lo que es la regularización de los ciclos, vale decir que sus ciclos sean un poco más regulares y no hayan meses en que no le llega, meses que sí, pues pasan 4 meses que no y cosas así. Y además, otra cosa bien interesante es que ayudan y ayudan bastante a calmar en parte los dolores menstruales. ¿Ya? Hay mujeres que les duele muchísimo la menstruación o cuando les llega la menstruación. Sobre todo mujeres, y ahora respondo a la pregunta, que tienen problemas, por ejemplo, del ovario poliquístico. El ovario poliquístico en realidad es una patología bien común en las mujeres, en donde los folículos que les mostré en delante, por alguna razón no maduran y quedan ahí medio detenidos y se forman unos quistes de estos folículos que se endurecen y se forman estos quistes que son los ovarios poliquísticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos quistes traen dolor, ¿ya? Y bastante. Y molestia y también irregularidad en los ciclos y un montón de otras cosas. Eh, con métodos hormonales uno puede tratar este síndrome del ovario poliquístico y ayuda bastante, bastante, ¿sí? A regularizar los ciclos y a, en parte, reducir los dolores menstruales. No digo que no les va a doler ni nada por el estilo,
pero por lo menos, pero a mí o sea, no me ha pasado, pero lo he visto y de verdad que me conmueve mucho. Hay mujeres que no se pueden ni parar cuando les llega la menstruación, ¿ya? Del dolor que tienen. Evidentemente, o eso claramente es un problema, y un problema súper grave, ¿cierto? Eh, Invalidante completamente. Eh, pero con estos métodos hormonales, eso en parte se puede disminuir, ¿ya? Disminuir, por último, para poder pararse y hacer cosas, ¿ya? Y no estar así como en modo bolita, ¿cierto? En una cama con un guatero en la guata, ¿cierto? Porque de verdad que, que, que claramente eso trae muchos problemas y sobre todo en ustedes, imagínense que eso les pase, no sé, en el colegio o algo por el estilo, claramente va a traer problemas y graves, ¿ya? Entonces, eh, y más encima que les trae la irregularidad y otros problemas que si ustedes gustan en algún momento ser madres, claramente eso les va a costar, ¿ya? Se eh, complejiza un poco el tema de ser madre. Eh, bueno, grave en el sentido de que podría incluso traer esterilidad si uno no lo trata. O sea, una mujer puede quedar estéril por tener ovarios poliquísticos si uno no lo trata. Pero si usted es joven, eh, como lo es, está a tiempo de hacerlo, todavía, ¿ya? De hecho, tiene toda la vida para adelante para hacerlo, pero si lo van a hacer, dice, mi recomendación es que lo hagan cuando son jóvenes, porque el día de mañana, ¿sí? Si ustedes buscan en algún momento ser mamás y sufren de estos problemas de ovario poliquístico, les va a costar, ¿ya? Les va a costar ser madres. Y evidentemente, eso, si buscan aquello, claramente va a traer problemas, ¿cierto? Porque se pueden desmotivar e incluso puede que nunca lo logren. Entonces, si lo tratan antes va a ser mejor. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Se entiende, no? ¿Queda más o menos claro la idea? Eh, eh, sí, en realidad las pastillas anticonceptivas, por eso digo, y eso es muy importante, yo no soy médico ni nada por el estilo, pero sí manejo, evidentemente, todos estos temas de la farmacología y cosas por el estilo. Eh, es importante que antes de chantarse cualquier cosa hormonal, sea un profesional el que se las medique. Porque puede pasar que si ustedes se chantan cualquier cuestión, porque era barato o porque la amiga les dijo, lo que sea, pueden quedar estériles. Sí, eso puede pasar. Pero evidentemente, sí, porque antes de que un médico o un matrón o lo que sea les diga, ya, tome tal pastilla, no llegar y así, usted siéntese, ya, usted tiene cara de tomar tal cosa. No, pues se hacen exámenes, ¿ya? Se tienen que hacer exámenes de sangre y un montón de otras cosas antes de decir cuál es el método más importante para poder decir, ya, tome este. Porque vuelvo a insistir, si ustedes llegan y se chantan cualquier cuestión, puede tener consecuencias graves, como lo que decía la compañera, pueden quedar estériles. Y evidentemente eso es sumamente grave, ¿ya? Evidentemente esto también es decisión de cada uno. Si ustedes no están interesados en eso, nadie lo va a cuestionar. Pero sí es importante que lo sepan, ¿ya? Sí, lo único que estoy haciendo aquí es cuánto se llama, es informarlo. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan, lo piensen, lo tengan como un antecedente y nada, ¿ya? Esa es como la idea que hay, que ronda detrás de esto. ¿Entiendes, no? ¿Mm? Bien, entonces, eh, ya. Entonces, si no hay embarazo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, todo el mundo se alegra si no hay embarazo. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo lúteo, que era el productor de progesterona, se va a degenerar. Entonces va a transformarse en este cuerpo albicans, en este cuerpo blanco. Entonces, si se disminuye la progesterona, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El endometrio se va a soltar, se va a despegar, se desprende y llega la regla.
llega el flujo menstrual, que era lo que, como habíamos conversado hace unos momentos atrás. ¿Qué es esto? La progesterona va a bajar, y cuando la progesterona baja, ¡pup!, el endometrio se suelta y llega la regla. La regla debería durar más o menos como entre 4 y 5 días, eso es lo normal. Más de eso ya entramos en la irregularidad de salirse de los casos normales, ¿ya? Entre 4 y 5 días, eso es como lo normal. Ya si le dura 8, 10, eso ya es, ya hay que verlo, ya hay que ir a un profesional de la salud sexual, que puede ser, como les decía yo, matronas, ¿cierto? Un ginecólogo, en fin. Por si acaso, si no sabían, no solo los ginecólogos ven el tema este, también lo pueden ver los matrones y matronas, ¿ya? Por si acaso. Y cobran más barato por lo demás. para que lo, para que lo sepan, ¿ya? De hecho, generalmente en los consultorios y cosas por el estilo, lo que hay son matrones, ¿ya? Son lo que se encargan justamente de todo esto de la salud sexual. Ahora, si hay embarazo, ¿sí? Si hay embarazo, lo interesante, y esto es muy, muy importante, el embrión que se pegó al endometrio, ¿cierto? Que se adherió ahí al endometrio, él va a empezar a generar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana, la HCG, la gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué va a hacer esta gonadotrofina coriónica humana? La gonadotrofina coriónica humana es una hormona que se encarga de mantener el cuerpo lúteo activo. O sea, esta hormona impide que el cuerpo lúteo degenere. Entonces, si hay gonadotrofina coriónica humana, el cuerpo lúteo sigue vivo y por tanto, como sigue vivo, sigue generando progesterona. Entonces, el embarazo se mantiene. No se desprende el endometrio y el embarazo se mantiene. Algo súper interesante es que la gonadotrofina coriónica humana, ¿quién la libera? El embrión. O sea, no la libera la mamá, la libera el embrión. ¿Ya? Eso es bien importante. La libera el embrión. O sea, esta no es una hormona femenina, es una hormona del embrión, que es el mismo embrión el que se mantiene el mismo adherido al endometrio, gracias a esta hormona. Entonces, esta es la hormona que detecta los test de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana. Esta es la hormona que se detecta en la orina, ¿ya? Y usted dirá, ¿y por qué esto? ¿Por qué no mejor me va la progesterona? Y ya, porque la progesterona es una hormona femenina. Usted siempre tiene progesterona, más alta, más baja, pero siempre tiene. En cambio, como la gonadotrofina coriónica humana no es suya, es del embrión, si usted tiene gonadotrofina coriónica humana, usted está embarazada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted no tiene cómo producirla si no hay un embrión ahí. ¿Me explico, no? La única manera en la cual se puede producir gonadotrofina coriónica humana es que haya un embrión adherido al endometrio, porque él la produce. Entonces, si usted tiene gonadotrofina coriónica humana, entonces usted está embarazada. Por eso esta es la hormona que detectan los test de embarazo en la orina. O incluso cuando uno se hace un examen de sangre y mide gonadotrofina coriónica humana, también está presente y en niveles súper altos. ¿Ya? O sea, eso es importante que lo tengan ahí como un antecedente. Los niveles de gonadotrofina coriónica humana aumentan muchísimo, en órdenes de magnitud bastante grandes, durante los primeros 3 meses de embarazo, ¿ya? Para mantener al endometrio adherido al útero, al menos los primeros 3 meses de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana está sumamente alta, justamente manteniendo el embarazo. Ahora, eh, bueno, si ustedes se fijan, los primeros 3 meses de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana está alta. Pero después de los 3 meses de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana baja. Entonces uno podría pensar, qué raro, o sea, si baja, se va a morir el cuerpo lúteo. Y si se muere el cuerpo lúteo,
se va a acabar la progesterona. Y si se acaba la progesterona, se va a desprender el endometrio y voy a abortar, po. Pero mira la progesterona. A pesar de que la gonadotrofina baje, la progesterona va subiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, lo que está pasando es que aquí hay un reemplazo de funciones. Hasta los 3 meses de embarazo, el productor de progesterona es el cuerpo lúteo, mantenido evidentemente por la gonadotrofina coriónica humana. Pero después de los 3 meses de embarazo, el cuerpo lúteo degenera y se transforma en el cuerpo blanco y deja de producir progesterona. Pero ¿quién suple la función del cuerpo lúteo? Es una estructura que se forma justamente bueno, antes, pero comienza a funcionar a los 3 meses, que se llama placenta. Y después de los 3 meses de embarazo, es la placenta la que sigue produciendo progesterona y estrógeno. Esa es la estructura que sigue, ¿cierto? La producción constante de progesterona y de estrógeno el resto de embarazo. Entonces la progesterona nunca baja, solamente que hay un reemplazo en las funciones de quién la produce. Hasta los 3 meses del cuerpo lúteo y de los 3 meses en adelante en la placenta. Es como la idea que tenemos que tener ahí como en cuenta, súper importante. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Queda entendido la idea que hay detrás de esto? Ya. A ver. Ah, bien. Muy bien. Entonces. eh, bien. Entonces, el ovocito secundario, y con esto vamos a ir terminando por hoy, el ovocito secundario, que es la célula gamética femenina, ¿cierto? El gameto femenino, tiene evidentemente una morfología especial y una cantidad de material genético especial para poder ser fecundado por los espermatozoides y producir el cigoto, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero sí me interesa que ustedes sepan algo muy interesante de este ovocito secundario. Y es que el ovocito secundario, aparte de la membrana plasmática que toda célula tiene, por fuera tiene protecciones. ¿Y qué protecciones tiene? Tiene dos. La más externa, que es la que ustedes ven acá, se llama corona radiada. ¿Ya? ¿Qué es esta? La corona radiada. Y después de la corona radiada, tiene otra que se llama la zona pelúcida. Ahí está, la zona pelúcida. La corona radiada y la zona pelúcida son protecciones que tiene el ovocito secundario para impedir o tratar de impedir la poliespermia. ¿Ya? Es un concepto nuevo. La corona radiada y la zona pelúcida tratan, bueno, primero protegen evidentemente al ovocito secundario, pero además de eso, tratan de impedir la poliespermia. ¿Qué significa poliespermia? Significa que más de un espermatozoide fecunde el mismo ovocito. O sea, si usted quiere que este ovocito lo fecunde y se forme un individuo de aquí, la única manera en la cual eso puede pasar es que un espermatozoide logre llegar aquí adentro. Si usted le chanta dos espermatozoides a esto, lo que se produce es algo no viable. O sea, no se va a producir aquí un individuo, se va a abortar. Entonces, la única manera en la cual este ovocito secundario eh, finalmente se fecunde, se transforme en un óvulo y se genere como tal el individuo que se va a formar de esto, es que un espermatozoide lo fecunde. ¿Ya? No más, solo uno. Entonces es probable que en su cabeza se vengan inmediatamente preguntas como por ejemplo, ¿y qué pasa con los gemelos? ¿Y qué pasa con los mellizos? ¿Cierto? Bueno, en realidad es súper sencillo. Los mellizos, ¿sí? Los mellizos que son, eh, o sea, todos son dos personas distintas, pero los mellizos son eh,
genéticamente distintos, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ser hombre, el otro puede ser mujer, eh, pueden ser absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque en el caso de los mellizos, son dos ovocitos distintos fecundados por dos espermatozoides distintos. O sea, esa mujer ovuló dos ovocitos y esos dos ovocitos los fecundaron dos espermatozoides absolutamente independientes. Eso es un mellizo. Dos ovocitos y una fecundación de esos dos ovocitos producto de dos espermatozoides, absolutamente independientes. Cada uno, evidentemente, fecunda a cada ovocito. Y los gemelos son una cuestión muy rara, ¿ya? Una cuestión de verdad muy, muy extraña, en donde un espermatozoide fecunda este ovocito se transforma en el óvulo, luego se transforma en el cigoto, que es lo que vamos a ver, y cuando se transforma en el cigoto, ese cigoto se parte, y cuando se parte, quedan dos células absolutamente separadas, pero que genéticamente son iguales. Entonces, por eso los gemelos genéticamente son iguales, ¿ya? Son una copia el uno del otro, genéticamente hablando, ¿ya? Entonces, los gemelos también son producto de una fecundación de un ovocito y un espermatozoide, solo que eso se partió a la mitad y se separan, ¿verdad? Y se forman dos individuos independientes, pero genéticamente iguales, ¿ya? Por eso los gemelos, como les digo yo, son genéticamente iguales. Son una copia exacta en ADN el uno del otro. Los mellizos no. ¿Ya? Son configuraciones genéticas absolutamente distintas. Por eso, evidentemente, los gemelos son más escasos que los mellizos. Porque de partida, si ustedes me preguntan, ¿y por qué se parte a la mitad? No se sabe. No se tiene claridad hasta el día de hoy por qué pasa a veces y a veces no. Y de hecho, lo más probable es que no pase. Por eso los gemelos son re pocos los que existen. ¿Te fijas? Entonces, eso, ¿ya? Esas son las diferencias entre gemelos y mellizos, ¿ya? Pero siempre es un ovocito, un espermatozoide, ¿ya? Siempre uno a uno. Siempre hay que evitar la poliespermia. Y eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana cuando veamos fecundación, ¿ya? Ok, pues con eso, eh, ah, con eso como tal, al nacer los gemelos pueden. Obvio, obvio, sí, lógico, como cualquiera en realidad. Pero lo malo es que ahí es por dos, pues, porque si son genéticamente iguales, los dos lo van a tener. Sí, sí, una enfermedad genética, a eso me refiero. Eh, Cualquier enfermedad que sea genética, un gemelo y el otro, los dos lo van a tener, ¿ya? Ahora, si uno, no sé, pues, le gusta jugar a la pelota y se quiebra una pierna, el otro no, pues, ahí ya no hay ¿cuánto se llama? No están correlacionados, sino que son cosas genéticas que evidentemente ahí pueden haber problemas en los dos, ¿ya? Y que se manifiesten en los dos. Bueno, pues, entonces con eso cerramos por la clase de hoy. Así que ya se puede dejar de grabar nomás. No, 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 no